Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el abogado Carlos Bermeo Hidalgo, quien se encuentra en la provincia de Sucumbíos. Vamos a hablar sobre la libertad de expresión en las redes sociales en el Ecuador. Eh, Hace más de un año, la Corte Constitucional, el Pleno de la Corte Constitucional, emitió o dictó sentencia en una acción legal que interpuso el abogado Carlos Bermeo Hidalgo en la Corte Constitucional cuando la alcaldía del Lago Agrio en el año 2020, hace 5 años, ya 6 años, le bloqueó los comentarios del abogado Carlos Bermeo Hidalgo en la página institucional de la alcaldía del Lago Agrio. Y luego se siguió un proceso penal, una lucha judicial que ha durado más de 5 años. Vamos a hablar de este tema, de la sentencia, qué implica la sentencia, los alcances, con Carlos Bermeo. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo está usted, Carlos? Un gusto saludarle. Jacinto, qué gusto saludarte desde acá donde empieza el territorio ecuatoriano, la provincia de Sucumbíos, el cantón Lago Agrio, específicamente la ciudad de Nueva Loja. Carlos, esta sentencia protege la libertad de expresión en las redes sociales institucionales. Es decir, que a raíz de esta sentencia, las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, todas las instituciones no pueden bloquear, eliminar los comentarios de las personas que no están de acuerdo con lo que publican las diferentes instituciones. Carlos, buenas noches. Así es, Jacinto. Bueno, esta sentencia que emitió la Corte el 9 de enero del 2025, la Corte la selecciona, la Corte siempre hace una selección de casos para desarrollar jurisprudencia. Y este caso en específico comenzó en el mes de mayo del año 2020. En aquel entonces yo inicié una acción de garantías jurisdiccionales, una acción de protección ante el Consejo de la Judicatura en la unidad judicial correspondiente, pero más sin embargo esta fue desestimada. Luego de aquello pues se apeló la resolución, pasó ante la Corte Provincial, pero dado, Jacinto, que en aquel entonces yo no era abogado, apenas era estudiante de Derecho, pues decidí no ir a la apelación, porque quizás la parte accionada iba a argumentar carencia de defensa técnica y ahí podía yo haber tenido problemas. Ese fue mi criterio, y también de que ya en la audiencia que tuvimos inicialmente, pues la alcaldía en plena audiencia procedió a desbloquearme, en plena audiencia que tuvimos y que fue mediante Zoom esa audiencia, ¿no? Entonces, así inició este proceso, inicia en mayo de 2020 y la sentencia en la Corte se da el 9 de enero de 2025, es decir, todo esto ha durado más o menos unos 5 años, ¿no? Y nace, por lo que tú comentas, ¿no? Nace por comentarios y por críticas que se hacen a la administración pública respecto del uso de los recursos, respecto del manejo de la cosa pública y que no son del agrado de la administración. Carlos, usted en el año 2020 criticó las publicaciones que hacía la alcaldía de Lago Agrio y por eso le bloquearon. Pero, normalmente uno como ciudadano tiene el derecho a la libre expresión, tiene el derecho a criticar la administración pública, y en base a la objetividad que uno tiene como ciudadano, pues también tiene el pleno derecho a decir, oye, esta obra me parece excelente, me parece muy buena la iniciativa, que yo también lo he hecho en ciertas ocasiones en las cuales considero que las obras de la administración pública, específicamente la alcaldía, eran muy acertadas y muy necesarias, ¿no? Entonces, para decirte puntualmente algo, lo que yo ponía ante el escrutinio público era, oye, ¿por qué se invierten recursos en estas obras que son obras accesorias, mientras que existen temas más urgentes, más fundamentales, como el agua potable, como el alcantarillado, como unos temas de la salud, que si bien es cierto, no son competencia, pero más sin embargo son temas mucho más urgentes, ¿no? Y que la administración tiene la obligación de evaluar responsablemente la diferencia entre qué es lo que necesita la ciudadanía y en lo que es urgente para los administrados.
Carlos, usted criticaba que la alcaldía se dedique a hacer fiestas, programas con música y no se dedica a hacer obras. El despilfarro del recurso público, las obras inconclusas, y que no fue una ni fueron dos, fue toda la administración, y la administración también que está terminando ahora, porque fueron un tema de reelección. Recordemos que fue precisamente en años de la pandemia en los cuales se desarrollaron esos eventos. Entonces, por supuesto que sí, eran situaciones en las cuales nosotros como ciudadanos estamos legitimados incluso a fiscalizar. Nosotros podemos ejercer ese rol de fiscalizadores cuando el seno del Consejo Municipal y el cuerpo colegiado municipal guarda silencio, porque terminan siendo muchas veces socios o subcontratistas, y eso es lo que causa una molestia en los administradores públicos. Es decir, que las críticas fueron al actual alcalde que fue reelecto, Carlos. Es correcto, Jacinto. Y por estas críticas, usted, además de ser bloqueado, también tuvo algunos problemas en Laguagrio, Carlos. Lo que sucede, Jacinto, es que estos actos que se desencadenaron a raíz de un desacuerdo a nivel político, personalmente, porque pertenecíamos evidentemente a dos líneas políticas antagónicas, distintas, conllevaron a no solo esto. Me iniciaron acciones penales en mi contra, me iniciaron procesos coactivos en mi contra, utilizaron a comunicadores de medios digitales para que colocaran denuncias penales en mi contra, me allanaron mi domicilio. En fin, o sea, yo sufrí una serie de atropellos y una serie de represalias a raíz de estar en desacuerdo con cosas de la administración pública, porque la propia administración, en la sentencia de la Corte, Jacinto, puede ver que la administración pública jamás pudo probar ni un solo comentario ofensivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No te puedes inventar, no puedes inventarte con el propósito de bloquear a una persona o de censurar a un periodista, a un medio de comunicación o a un ciudadano, inventarte de que el motivo para su censura, el motivo para su bloqueo obedece a ofensas, a injurias, a calumnias, cuando no lo vas a poder probar. Usted criticaba, no insultaba, no injuriaba, no decía mentiras, Carlos. Es correcto. Nada que soslaye la honra, el buen nombre, la reputación, tanto de las personas como de la administración pública. Carlos, esta sentencia que se hace ahora famosa, digamos, porque yo pensaba que la Corte se pronunció recién el 9 de enero de este año, pero ha sido el 9 de enero del año anterior. Entonces ahora se hizo más pública, se visibilizó más. Incluso la Corte Constitucional en estos días ha hecho varias publicaciones hasta con gráficos sobre esta sentencia. ¿Qué implicó, qué alcances tuvo esta sentencia, Carlos? Bueno, lo que sucede, Jacinto, es que a una asambleísta de ADN, una asambleísta de gobierno, se les ha ocurrido la brillante idea de modificar el artículo 396, numeral 1 del COIP, la cual se refiere específicamente a contravenciones de cuarta clase. Y lo que pretenden es modificar el COIP para establecer un mecanismo de censura, no solo a los medios de comunicación, sino a cualquier persona que pueda comentar en contra de la administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sale este proyecto de luz pública, las organizaciones en defensa de los derechos por la libertad de expresión y derechos fundamentales salen y dicen: momento, aquí existe una sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no solamente emitió una sentencia, sino que generó jurisprudencia, y en materia de derecho, al generar jurisprudencia, significa que ya se convierte esa sentencia en hard law. Quiere decir derecho duro, derecho de observación y aplicación obligatoria. Es que con esta sentencia que se dio en este litigio legal, digamos, judicial entre usted y la alcaldía de Lago Agrio, ahora
todas las instituciones, como decíamos, juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, ministerios, el gobierno, nadie puede bloquear la crítica que haga un ciudadano, una persona, un periodista, un comunicador sobre las labores que difunden las diferentes instituciones públicas de Carlos. Sí, y hay que recordar también algo ahí, Jacinto, de que cuando hablamos de instituciones públicas nos referimos a todas aquellas en las cuales el presupuesto o los recursos con los cuales esa institución se maneja superen el 50%. Entonces, si es que se me ocurre, si es que una fundación, si es que cierta empresa pública tiene recursos cuya participación del Estado superen el 50%, abarca también incluso para ese tipo de organizaciones. Y en efecto, lo que trata de dejar claro y ser concluyente la sentencia es lo siguiente, es decir, bueno, la administración pública dice que una página de Facebook, una página de Instagram, una página de la red X no constituye un bien público, que no aparecen en el inventario, que hemos revisado y no sabemos, porque eso fue lo que dijo la alcaldía en primera instancia, Jacinto. Pues al señor lo bloquearon, pero vaya usted a saber quién lo bloqueó. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. ¿Y qué fue lo que hicieron ahí? Entregaron en el Consejo de la Judicatura a la jueza que resolvió el caso en primera instancia, al juez que resolvió el caso en primera instancia, le entregaron un documento, una certificación del área de TICS, en las cuales el jefe de esa área de TICS dice que el GAT municipal no tiene ni página de Facebook, ni página de Instagram, ni nada que se le parezca. Entonces, ahí incluso hubo una falta gravísima al tratar de engañar al propio sistema judicial, colocando o incluyendo dentro del expediente una certificación absolutamente falsa. Entonces, todo eso ya en su momento procesal oportuno, la Corte concluyó de que, bueno, se trató de engañar, pero no se pudo demostrar, y lo que sí se ha demostrado es que la página en realidad sí correspondía a la institución pública que había sido accionada, ¿no? Entonces, siempre y cuando, Jacinto, recordemos ahora sí de que el comentario o los comentarios que vayan a vertirse en cualquier red social que sea, o incluso en la prensa escrita, tienen que ser comentarios que no soslayen el respeto, la honra, el buen nombre de las personas, porque cuando cruzamos esa línea roja y creemos que criticar, que opinar puede ser evidenciado como una libertad de expresión, pero que al tiempo daña la honra, el buen nombre de las personas, pues de ahí ya no se puede llamar libertad de expresión y entra a tener una equivalencia o una ponderación mayor esos otros derechos. Es que, Carlos, usted como abogado, la libertad de expresión no puede confundirse con libertad de insulto. Es correcto. Es una línea roja que no se debe cruzar, porque si se cruza, ahí se antepone, en cambio, el derecho a la honra de las personas y también el respeto a la propia administración pública. Ahí sí considero yo de que la administración pública representa a los administrados y representa a un montón de gente, y en base a eso, pues se debe respetar, ¿ya? Entonces, los comentarios y la crítica nada tienen que ver con lo que sí establece ahora sí el 396 del COIP, con comentarios violentos, discriminatorios, amenazantes, agresivos, que generen odio, ¿no? Eso ya no es libertad de expresión. Carlos, en la sentencia también se estableció de que la alcaldía del Lago Agrio le pida disculpas a usted. ¿Eso ya se cumplió? En efecto, toda la sentencia en sí, respecto a las disculpas públicas, en su momento ya se cumplieron. La alcaldía, aunque con letra muy, muy pequeñita, hizo su publicación en la página de Facebook y también hizo su publicación en la página oficial de la alcaldía. Pues esa parte del cumplimiento de la sentencia pues ya se realizó. No he tenido conocimiento, ahora sí, que tocas el tema, si es que la alcaldía ya ha dado cumplimiento a la elaboración del protocolo del manejo de medios digitales. Carlos, ¿usted ya hizo las paces con el alcalde Abraham Freire? Jacinto, yo al señor alcalde le guardo un respeto porque es el burgomaestre de la ciudad.
Yo creo que respetarlo a él significa respetar a muchísima gente, a sus coidearios, a gente que han confiado en él. Mis comentarios no fueron de tinte personal, fueron en realidad fundamentados, argumentados en la realidad política y en la realidad ahora sí técnica, en la cosa de la administración pública en sí. Yo no le guardo ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de odio. De hecho, cuando estuve de secretario en un comité central de padres de familia de un colegio muy grande de aquí en la ciudad, pues tuve la oportunidad de cruzar palabras con él. Forma parte de la madurez como personas, como seres humanos, como ciudadanos. Creo que nos vamos a ver ahí en cualquier momento. Y yo creo que lo importante no es, vaya, ahora sí decir que le gané al alcalde. Yo creo que lo importante es el precedente que se sienta a nivel nacional en base o en torno a lo que significa la libertad de expresión en medios digitales. Carlos, usted que vive en Sucumbíos, en Lago Agrio, ¿cómo está el Lago Agrio ahora que ya está prácticamente terminándose la segunda alcaldía del alcalde del Lago Agrio? Bueno, pues acá en Lago Agrio, Jacinto, te cuento que tenemos la frontera norte, está cerrada la frontera, el paso fronterizo está absolutamente cerrado, la gente está cruzando por pasos alternativos, cruzando en botes, arriesgando su vida, corriendo peligro. La vía principal, que es por el Reventador y el Chaco, es una vía que la hemos tenido muchísimo tiempo cerrada por el sector del socavón. Entiendo de que ya la prefectura de Sucumbíos y otras entidades públicas han estado realizando esfuerzos para habilitar la vía, pero sí, nuestra provincia ha estado muy, muy aislada, nuestro cantón también muy golpeado por la situación de la vialidad y ahora mucho más con el tema del cierre de la frontera, ¿no? Somos históricamente, Colombia y Ecuador ha tenido unos lazos muy, muy fuertes, gente que vive aquí y que tiene familia en la hermana República de Colombia y que pasan todos los días. Imagínate los lazos familiares que se fracturen, que se rompan, gente que se venía a hacer ver acá en clínicas de la ciudad, ahora ya no pueden. Es un tema complejo lo que se está viviendo acá. Estamos conversando con el abogado Carlos Bermeo Hidalgo. Carlos, usted ahora ya es abogado, también tiene una maestría en Derecho Penal. Eh, ¿Cómo ve esta propuesta de la asambleísta Camila León que propone esa reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal? Jacinto, es preocupante el nivel de desconocimiento que tienen los asambleístas. No voy a decir de tal o cual bancada, pero yo creo que existe un desconocimiento muy generalizado, con salvadas excepciones, que tienen los legisladores al momento de sentarse a asumir su responsabilidad como legisladores y en su curul. Fíjate que esta asambleísta Camila León pretende modificar el Código Orgánico Integral Penal, específicamente el artículo 396. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? El objetivo de ellos es blindar el aparataje público para que no sea expuesto a la crítica, para que no sea expuesto a la denuncia y para que no sea expuesto públicamente de las fallas y las deficiencias que tiene la administración pública. Es una forma de pretender censurar, de pretender colocar una mordaza en la ciudadanía, en los periodistas, llámese prensa escrita, televisiva, prensa radial, medios digitales, etcétera. Pretender colocar una mordaza en la ciudadanía con la finalidad de blindar a la administración pública y a quienes ejercen ese rol de administradores. Eso me parece gravísimo en un Estado de derechos como el que nosotros tenemos. El artículo 1 de la Constitución dice clarito: Estado constitucional de derechos, justicia y justicia, ¿no? Entonces, gravísimo también porque a muchos legisladores se les olvida de que para hacer una reforma, cualquier tipo de reforma que vayan a hacer en cualquier orden, sea constitucional, leyes orgánicas, leyes especiales, etcétera, tienen que observar no solamente lo que establece la Constitución, tienen que hacer obligatoriamente un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Si es que la reforma que pretenden hacer
no se le hace un control de convencionalidad. ¿Qué significa? Hey, vamos a revisar qué dice la Carta. Vamos a revisar qué dice la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Vamos a revisar qué dice la Convención para ver si es que nuestra reforma o nuestra ley se ajusta a la convencionalidad a la cual el Estado ecuatoriano está sujeto porque ha firmado y ha ratificado incluso los mecanismos contenciosos para la aplicación de esos convenios. ¿De acuerdo? Entonces, al no hacer eso, ¿qué es lo que puede suceder? Que si es que la ley o la reforma se aprueba, van a existir múltiples denuncias de inconstitucionalidad. Y eso es lo que ha pasado. Y ya tú has visto, Jacinto, que no le ha pasado solamente a los asambleístas, le ha pasado también al presidente. Entonces, esto obedece definitivamente a una falta de técnica legislativa y a un desconocimiento de los legisladores en materia jurídica. Y eso es bastante grave. Es decir, que esta reforma sí sería una auténtica ley mordaza para que nadie critique, nadie denuncie. Pues en su momento dado, cuando estuvo el expresidente Correa, que administró más de 10 años el país, fíjate que se le criticó muchísimo por eso, y yo era también uno de los críticos del correísmo en su momento, se le criticaba por eso, pero ni siquiera en esos tiempos se hicieron este tipo de reformas legales cuando se decía que el señor pues era un dictador, ¿no? Que hacía lo que se le daba la gana. Fíjate que ni siquiera ahí hubieron esas pretensiones de reformas mordazas y de censuras a la opinión, porque censurar la opinión y censurar la crítica a la televisión pública constituye definitivamente que traten de cerrarte la boca. Y ahora esta reforma, si pasa en la asamblea, implica, además de que la persona que critique o denuncie va presa, también tiene que pagar una multa económica, Carlos. El 396 dice, será sancionada con pena privativa de 15 a 30 días. Esa es la pena privativa de libertad que se aplica. Yo no he leído completamente la reforma, si es que pretende quizás incrementar los días de prisión y si ahora pretenden también colocar alguna multa, alguna pena pecuniaria en ese sentido, pero en este momento el COIP establece una sanción privativa de libertad, pero no para la opinión, no para la crítica, lo que sí pretenden hacer en la reforma. Carlos, y además que esto estaría contradiciendo lo que está establecido en el artículo 66 de la Constitución, donde se establece la libertad de expresión, Carlos. Claro, sería una reforma anticonstitucional, sería una reforma anticonvencional también, porque estaría contradiciendo lo que establece el PIDES, lo que establece el PIDESP, que son protocolos, el Pacto de San Salvador, protocolo de derechos civiles y políticos, protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, en fin, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que pueden existir muchas demandas, como dije hace un momento, de anticonstitucionalidad de esta reforma que pretendan hacer. ¿Y usted seguirá luchando por la libertad de expresión, Carlos? Yo creo que el verdadero valor de esa sentencia de la Corte radica en que la ciudadanía tiene que dejar de tener miedo a criticar, tiene que dejar de tener miedo de alzar su voz cuando considera de que está en la verdad, sin que eso signifique cruzar la línea del insulto, de la generación de odio, la línea de la discriminación, que para eso los propios medios digitales, Jacinto, recordemos que los propios medios digitales en el contexto, por ejemplo, Meta, si tú haces un comentario discriminatorio, la propia red social te bloquea. Y no te bloquea solamente en la página que comentaste o en el perfil que comentaste. El Meta te hace un bloqueo completo de tu perfil para que no vuelvas a comentar en unas ocasiones y en otras te puedas cerrar la cuenta. Entonces, cuidarse de no cruzar la línea, que la libertad de expresión y los medios digitales son una hoja en blanco
para que la ciudadanía pueda exponer también sus necesidades, pueda felicitar también a la administración pública cuando considere o cuando se dé cuenta de que las acciones de los administradores públicos pues han sido eficientes, han solucionado problemas, se han cumplido las promesas de campaña, y que cuando suceda lo contrario también pase lo propio, que tenga la oportunidad la ciudadanía de poder exponer su crítica, de argumentarla, de sostenerla y someterla al debate y al escrutinio público, que es lo fundamental que se protege en este tipo de sentencias. Es que los alcaldes, prefectos, los gobiernos, no es que todo hacen malo, algunas cosas hacen buenas y eso hay que saber reconocer también y poner en nuestros comentarios, en nuestras críticas, Carlos. Yo estoy seguro, estoy 100% seguro de que ningún candidato político se lanza una candidatura y dice, bueno, yo quiero ser alcalde para joder mi cantón. Yo creo que todos cuando se lanzan de candidatos dicen, quiero ser candidato para mejorar mi parroquia, mi cantón, mi provincia, etcétera. Mas, sin embargo, en el transcurso del ejercicio público y ahora sí administrando la cosa pública, pues suceden muchísimas cosas, ¿no? Y evidentemente, yo creo que el principio de objetividad, el ser ciudadanos objetivos, tiene que permitirnos eso, tiene que permitirnos decir, oye, excelente la obra, muy buenos resultados, muy buen material utilizado, se cumplieron los plazos, el recurso público ha sido bien utilizado, bien, felicitaciones. Yo creo que todos los alcaldes y todos los administradores públicos de elección popular específicamente o particularmente dejan una huella, es imposible decir que todo lo han hecho mal, sería una persona deshonesta consigo misma si es que así lo dijese. Carlos, para terminar, usted sigue de director del movimiento Reto en Sucumbíos. Sí, actualmente sigo de director del movimiento Reto acá en la provincia de Sucumbíos, Jacinto. ¿Usted podría ser candidato el próximo año? No te escuché bien la pregunta. Digo, ¿usted, Carlos, podría ser candidato el próximo año? Pues yo estoy habilitado, tengo plenos derechos para poder ir a una candidatura, ¿no? Eso no tengo el bloqueo jurídico, si se quiere decir en esos términos. Claro, porque ya Abraham Freire ya no puede volver a postularse a la reelección, entonces ahí tienen espacio los nuevos aspirantes a la alcaldía en Lago Agrio y también a pelear en la prefectura las otras alcaldías, Carlos. Sí, ya la cosa política ya está moviéndose, ya el tablero político está moviéndose acá en la provincia, en todos los cantones también, yo creo que a nivel nacional es lo mismo, y que pues en su momento ya se sabrá. Por ahora todavía no es parte de mi proyecto, no es parte de mi prioridad. De hecho, Jacinto, en la pretensión que nosotros planteamos en el momento oportuno, jamás fue una pretensión de carácter económico, porque considero de que ese no era el fin, ese no era el propósito, nunca fue el propósito. Me iba a ver pretencioso si así lo hacía, y tampoco creo que esa hubiese sido algo honesto, ¿no? Yo creo que lo que se ha logrado ha sido un hito importante y tiene que quedar como tal para que sea legítimo y para que sea bien visto por la ciudadanía también, que es quien al final del día termina haciendo juicios de valor sobre aquello. Carlos, muchas gracias por la entrevista. Qué bueno que la Corte Constitucional haya escuchado su reclamo, su acción legal y se haya pronunciado por la protección de la libertad de expresión en las redes sociales de las instituciones estatales. Gracias por la entrevista, Carlos. Jacinto, muchas gracias a ti por el espacio y pues no quisiera irme sin antes decirle algo a los oyentes, ¿no? Fíjate que una de las razones, bueno, cuando yo iba a iniciar recién este proceso en la vía jurisdiccional, muchos me decían, oye, pero ¿para qué te complicas la vida? No pasa nada, al fin y al cabo te bloquearon, deja de sufrir, no sufras por eso. Pero fíjate si le hubiese hecho caso a estas personas. Me pregunto yo ahora, ¿no? Me pregunto cuando se dio en su momento la sentencia, nada hubiese cambiado, hubiera seguido todo igual, quizás mucho más peor, más crítico. Entonces fue necesario y es necesario y siempre va a ser necesario hacer un activismo social, hacer un activismo popular y hacer un activismo jurídico cuando las cosas
consideramos de que estando de nuestro lado cuando la razón y el derecho nos asiste. Yo creo que es muy importante. Y esas acciones de garantías, en específico, esta acción de protección, la ciudadanía tiene que conocer que no requiere patrocinio jurídico, que no requiere de abogado, que las puedes presentar incluso de manera oral ante el Consejo de la Judicatura, en las oficinas de atención. Entonces, pues, yo creo que tiene la ciudadanía que saber, ¿no?, esto, para que pueda hacer uso de estas herramientas.